bienvenida que acaba de dar a todos el padre Juan Pablo Mo, coordinador general del Congreso. Saludo con todo afecto a su excelencia Franco Coppola, que es el nuncio apostólico aquí en México, que nos da mucho gusto que él, que es el vinculum unitatis et caritatis con el Santo Padre, nos acompañe desde este primer momento. Gracias, señor nuncio, por su presencia. Saludamos también a Monseñor Piero Marini, que ya ha estado aquí desde el simposium y que pues está al frente de todo lo que esté relacionado con la Eucaristía a través del dicasterio de la Curia Romana, y que también pues está comprometido en la preparación del 52 Congreso Eucarístico Internacional, que se llevará a cabo en septiembre del año 2020 en Budapest, Hungría. Yo allí represento a los obispos mexicanos y este año en mayo estuvimos allí en Budapest y eran 80 conferencias episcopales representadas en a un año de distancia del Congreso Eucarístico. Muy bienvenido, Excelencia, y también su secretario. Saludamos al señor arzobispo don Gustavo Rodríguez y al señor obispo auxiliar don Pedro Mena, y pues naturalmente a todos los demás hermanos obispos. Y pues a todos los sacerdotes religiosos, religiosas que tomaron la decisión de hacer un espacio para estar presente en este séptimo Congreso Eucarístico Nacional. Un aplauso para todos los que vinieron. Bueno, queridos hermanos, voy a hacer una pequeña síntesis de los congresos eucarísticos precedentes. Acá está la técnica. La Conferencia del Episcopado Mexicano, naturalmente, pues tiene varias comisiones, y una de las comisiones es la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica, y dentro tiene una dimensión que, por bondad de los señores obispos mexicanos, por segunda vez amablemente me toca presidir. Al inicio del servicio en favor de esta comisión, nos hemos dado a la tarea de ampliar un poquito el campo de acción de esta dimensión, que de por sí aparecía únicamente diciendo Congreso Eucarístico. Y nosotros pensamos como dimensión, que así se llama técnicamente, dimensión de Congresos Eucarísticos, ampliar muchísimo más. Y por eso hemos hecho una encuesta que hemos enviado a todas las diócesis y arquidiócesis y prelaturas y a todos de México, precisamente para tener una respuesta e ir formándonos un poquito una idea de lo amplio que es esta dimensión, ¿verdad? Nosotros hemos pedido a la conferencia que apruebe, pero eso todavía ahorita no se ha dado la última palabra, que se diga culto a la Eucaristía y congresos eucarísticos, porque realmente pues el culto es el que tiene una permanente continuidad y lógicamente pues el que se extiende a todo, ¿verdad? A todo. Entonces, nosotros sabemos que bendito sea Dios, en nuestro querido México tenemos muchos templos expiatorios, la adoración nocturna que cuenta con varios millones de asociados,
¿verdad? Luego las cofradías, monasterios, congregaciones, órdenes, bueno, una maravillosa, ¿verdad? Una maravillosa policromía de dimensiones a través de las cuales se adora a Jesucristo nuestro Señor presente en la Eucaristía. También muy popular es las 40 horas, díganme si no, muy popular entre nuestra gente. Entonces podemos decir que la realidad del culto eucarístico, de la adoración eucarística, involucra de modo integral la vida social y personal de los fieles católicos en México. La organización del Congreso me pidió que diera pues algunos pequeños, ¿verdad?, rasgos de los 6 congresos eucarísticos anteriores. Hemos estado buscando tanto en los archivos de la Conferencia del Episcopado Mexicano como de la Arquidiócesis de México y como de la Basílica de Guadalupe, y pues trato de hacer algo muy sucinto, algo sumamente reducido. El primer Congreso Eucarístico se realizó en México, en Guadalajara, en 1906, del 19 al 29 de octubre. Se integró al tercer Encuentro Católico Nacional, que dedicó sus labores a los problemas indígenas y a las iniciativas de respuesta en el avance social. También se planteó mucho la modernización de la prensa católica para que pudiera competir con todos los periódicos anticatólicos. Recuerden que estábamos caminando hacia una etapa sumamente difícil de México, ¿verdad? Nosotros solemos decir 1926, 1936, pero obviamente la dificultad con nuestro gobierno y la persecución fue mucho más amplia que lo que fue trágicamente la persecución religiosa. Entonces, el primer congreso en Guadalajara, 1906. El segundo congreso se realizó en la Ciudad de México en 1924, del 5 al 12 de octubre. Para esto se había mandado construir una custodia monumental de plata de 2 metros de altura y 400 kilos, a la que el posterior arzobispo de México, don Luis María Martínez, de una recordadísima memoria por su relación que tuvo con Conchita Armida, ahora ya beatificada, fue bendecida el 5 de octubre de 1924, ante la presencia de honor de 16 personalidades, de diplomáticos representantes de diversos países. Las fachadas de las incontables casas que se adornaron con papel picado, banderas y flores, fue interpretado por el gobierno de esa época, que era un gobierno persecutorio, 1924, con lo que dijo claramente Álvaro Obregón, presidente de México, que emitió una circular diciendo: por el delito de la violación a nuestras leyes de reforma, a las personas que han hecho ostensibles manifestaciones de culto externo y a los inspiradores de este delito, con esta fecha me sirvo recordar que sean separados de todos los cargos de empleos públicos a los que han incurrido en esta misma falta. Imagínense nomás, por adornar la casa en ocasión del Congreso Eucarístico Nacional, los destituyeron a todos de su trabajo. Imagínense, 1924, de manera que no es una cosa tan, ¿verdad?, tan lejanísima dentro de la historia. No doy más datos porque, bueno, pues el tiempo que me han dado es reducido.
El tercer Congreso Eucarístico Nacional se celebró el año santo del Gran Jubileo de la Encarnación Redentora. Se llevó a cabo del 5 al 7 de mayo del año 2000 en la Basílica de Guadalupe. La Iglesia se postró en adoración como una statio orbis, trayendo las necesidades de los pueblos oprimidos en guerra, pobreza, subdesarrollo, odio racial, víctima de malos gobiernos, abuso de los medios de comunicación. E hizo un llamado para profesar la verdad y respetar los derechos para así salvaguardar la concordia y la paz y la justicia. Hubo una extraordinaria peregrinación desde el Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús, que es el templo cuna y sede de la adoración nocturna mexicana, allí en el mero centro de la Ciudad de México, un templo que creo que la mayoría pues hemos tenido oportunidad de conocer y naturalmente de ir allí a adorar. Como el 48 Congreso Internacional tuvo su sede en Guadalajara, no hubo aparentemente un Congreso Nacional, sino que el internacional se toma como que asumió al mismo tiempo de ser internacional, de ser el tercer Congreso Nacional. El título, que fue del 10 al 17 de octubre del 2004, tuvo el tema La Eucaristía, luz y vida para el nuevo milenio. El cuarto Congreso se llevó a cabo en Morelia, 2008. Después de 8 años, la Iglesia Católica realiza en México un nuevo Congreso, en Morelia del 30 de abril al 4 de mayo del 2008. En el encuentro se insistirá en la defensa y promoción de la familia, y el lema elegido fue Jesucristo Eucaristía, don de Dios y vida para nuestras familias. De hecho, el arzobispo en ese momento, ahora cardenal, Alberto Suárez Inda, reiteró el propósito del episcopado mexicano de que a partir del Congreso Eucarístico Nacional se realice ya de una manera sistemática cada 4 años en una diócesis, en fecha previa, el Congreso Eucarístico, como ocurrió en el 2008. El quinto Congreso en Tijuana, el 2011, celebrado con la gracia de Dios en la frontera noroeste de México, del 5 al 9 de octubre del 2011, como preparación al 50º Congreso Eucarístico Internacional, que se realizó en el año 2012 y que precisamente se hizo en la capital de Irlanda, en Dublín, y tuvo lugar en el marco histórico del bicentenario de la independencia de México y del centenario de la Revolución Mexicana. El lema del Congreso de Tijuana fue La Eucaristía, mesa fraterna para la reconciliación y la paz. Y añadía la petición que hace Cristo: denles ustedes de comer, que son las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y naturalmente, pues viendo la necesidad que había en México en ese momento, como que eran muy adecuada esa hambre de esperanza, hambre de encontrarle sentido a la vida, de razones para vivir, de seguir luchando por la familia, por los valores y el progreso. Y si alguien en la sociedad tiene necesidad de compartir algo a la comunidad, los cristianos somos los que sabemos alimentar la esperanza de la gente, decía don Rafael Romo Muñoz, arzobispo en ese momento de Tijuana. El sexto en Monterrey en el 2015, del 9 al 13 de septiembre, con el lema Eucaristía, ofrenda de amor,
alegría y vida para la familia y para el mundo. Estamos insistiendo, decía, mucho en la relación que hay entre la Eucaristía y la familia. Si un cristiano celebra digna y poderosamente la Eucaristía, también brota en el corazón humano el deseo de servir a los demás y de comprometerse. Nadie que vaya a la Eucaristía y goce de ella puede llevar después un comportamiento contrario a esta celebración. En este congreso insistiremos en lo que significa la Eucaristía como un compromiso de vida posterior. Es compromiso de todos los que somos alimentados por Cristo, que no pasemos este mundo siendo indiferentes a las necesidades de nuestro prójimo. Debemos vivir la amistad con Dios a través de la amistad y cercanía con nuestro hermano. Debemos ser una ciudad en donde hagamos que Dios, a través de la amistad, desaparezcan así las dificultades y las batallas que dividen y complican nuestro caminar. Y permitamos que la luz de Cristo sea la que ilumine nuestras vidas. Estas son palabras del arzobispo de Monterrey, don Rogelio Cabrera López, que actualmente es el presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana y que entiendo que nos va a hacer favor de acompañarnos. Y el séptimo, pues, es el que estamos viviendo, del 18 al 22 de septiembre del 2019, con el lema: Pueblo de Dios, levántate y come, el camino es largo. El objetivo es que las iglesias particulares que peregrinan en México, convocadas por el Congreso Eucarístico, reflexionen sobre la necesidad de profundizar y renovar constantemente su fe en la Eucaristía para proyectarla después en actuaciones que favorezcan la vida pastoral de la Iglesia, para seguir trabajando por la paz y la justicia que permitan una sociedad mucho más fraterna y solidaria. Pues aquí, queridos hermanos, por la gracia de Dios hemos venido, unos de más cerca, unos de más lejos, ¿verdad? Otros de más lejecitos, ¿verdad? Por la gracia de Dios hemos venido y le pedimos a la Santísima Virgen María que para todos y cada uno de los aquí presentes, la bendición de la Virgen nos acompañe para que saquemos por la gracia del Espíritu Santo muchos frutos de este séptimo Congreso Eucarístico Nacional. Así que todos juntos estamos haciendo historia. Gracias. Despedimos con un fuerte aplauso a nuestro excelentísimo arzobispo emérito, el señor Emilio Carlos Berlí Belauzarán. Y de esta manera también, señor